Vamos a rematar nuestra historia poniendo una portada, una breve introducción que ambiente más el comienzo de la historia y vamos a poner algo que lo finalice. Vamos a añadir un fondo nuevo. Nos vamos a ir a fondos y esta vez no vamos a utilizar ningún fondo de Scratch, sino que nos hemos buscado un fondo que por internet y lo vamos a cargar desde nuestro ordenador. Nos vamos a nuestras imágenes y cargamos este del pergamino. Ahora vamos a escribir un texto para iniciar nuestra historia. Como vemos, tenemos aquí una serie de personajes que les vamos a dar de momento ocultar. Vamos a ocultar a Pico, vamos a ocultar al dragón. Y vamos a escribir sobre nuestro escenario, nuestro fondo. Vamos a utilizar nuestra herramienta de texto. Y en nuestra herramienta de texto vamos a poner una tarde de aventuras. Ya hemos titulado nuestra historia, una tarde de aventuras. Muy bien. Si queremos que el texto esté, por ejemplo, alineado, podemos quitar la palabra aventuras, el de, y escribirlo en otra línea aparte. Vamos a poner esto un poco más grande. Una tarde de y lo colocamos aventuras. Podríamos elegir cualquier tipo de letra, cambiar el tamaño, cambiar el color. Aventuras. Muy bien. Y ahora vamos a añadirle alguna imagen. Podemos añadirle alguna imagen dibujándola nosotros o podemos añadir algún objeto. Vamos a cargar también algún objeto que hemos buscado por internet. Le vamos a dar un icono y, por ejemplo, un castillo. Bien, este objeto le vamos a hacer un poco más pequeño. Y lo colocamos en alguna parte. Nos puede ayudar que sea algo relacionado, que ya nos dé alguna pista de qué va a ir la historia. Pues algo que tenga que ver con nuestra historia. Una tarde de aventuras. Vamos a añadir otro fondo. Como hemos usado el fondo del pergamino, podemos volver a cargar el fondo del pergamino y escribir otro mensaje. Como vamos a utilizarlo otra vez, lo podemos duplicar. Vamos a añadir otro mensaje, a modo de introducción de nuestra historia. Nuestra historia comienza. Podemos dejarlo aquí y escribirlo un poquito más grande. A la salida del colegio. Muy bien. Si queremos modificarlo, lo hacemos un poquito más grande. Nuestra historia comienza a la salida del colegio. Vamos a añadir otro dibujo. Lo cargamos desde nuestro ordenador para ambientar un poco nuestra historia. Esta vez vamos a poner la imagen de un dragón. Bien, lo vamos a centrar y hacerlo un poco más pequeño. Y por último, vamos a
escribir otro mensaje que sea Pico, que es como se llama nuestro personaje principal, aún no lo sabe. Pero hacemos un poquito más grande y escribimos: va a vivir una tarde diferente. Y lo ponemos un poco más grande. Con esto estamos dando un comienzo para tener ganas de ver nuestra historia. Y vamos a añadir el último objeto, que también lo vamos a cargar desde nuestro ordenador, que nos hemos bajado antes. Y ahora vamos a poner, por ejemplo, el huevo de dragón. Y lo hacemos un poco más pequeño. Muy bien. Ahora, estos objetos, como vemos, se nos ponen aquí encima todo el tiempo. Y eso no queremos. Queremos que aparezcan en su momento adecuado. Vamos a decir que el primero que tiene que aparecer es el castillo, que es el que va nuestra historia. Pues nos metemos en el castillo y al presionar bandera tendría que aparecer el primer fondo y tendría que aparecer la serie de mensajes que queremos. Tenemos que arreglar muchas cosas, porque al presionar bandera comienza nuestra historia y no queremos. Queremos que comience con el título. Entonces vamos a meternos en cada uno de los personajes y ahora no es al comenzar bandera. Tenemos que ver cuál era nuestro fondo, que era el del colegio. Entonces ahora, cuando el fondo cambie al del colegio, es cuando comenzará el diálogo de Giga. Lo mismo pasará con Pico, que ahora no comienza a hablar con bandera, sino comienza cuando el fondo sea el del colegio. Igualmente con cada uno de los objetos que habíamos utilizado al comienzo de nuestra historia. Ahora no comienzan con la bandera, comienzan con el fondo del colegio. La galleta tampoco comienza con bandera, sino con el fondo del colegio. Repasamos todos los objetos que teníamos anteriormente y ya lo tenemos. Ahora, al comenzar bandera, tiene que aparecer nuestro castillo. Pues le vamos a dar apariencia mostrar. Bien, y además está colocado en un sitio determinado, que era donde queríamos en nuestro pergamino. Pues le damos que esté fijo en ese sitio. Muy bien. Y además, queremos que aparezca nuestro fondo. Este que va a ser el de la portada, el primero. Pues vamos a llamarle portada. A este le vamos a llamar introducción 1. Y a este fondo le vamos a llamar introducción 2. Muy bien. Ya los tenemos ordenados. Nos vamos al código de fondo. Y ahora, al comenzar bandera, no empezamos con el colegio. Al comenzar bandera, comenzamos con nuestro fondo portada. Nuestro fondo portada estará un tiempo y pasaremos a la siguiente imagen de fondo. Le damos esperar, por ejemplo, 3 segundos. Cambiamos a nuestro fondo introducción. Esperamos, por ejemplo, 4 segundos y le damos cambiar fondo introducción 2.
Lo mismo, esperamos 4 segundos y le damos a cambiar a nuestro fondo colegio. Cuando cambiemos a nuestro fondo colegio, empezaremos aquí, que era nuestro comienzo de la historia. Desde ahora necesitamos la pieza al cambiar fondo colegio y comenzará nuestra historia. Vamos a arreglar lo que nos queda. El dragón, al comienzo, tiene que estar escondido, porque no aparece al principio. Hemos visto en fondos que al principio en la portada tenía que aparecer el castillo. Nos esperamos 3 segundos y luego aparece la introducción. Aquí sí sale el dragón. Pues nos esperamos 3 segundos. Tiene que aparecer el dragón, pero además queremos que aparezca en el sitio donde le hemos colocado. Si nos volvemos a fondos, vemos que tiene que aparecer el dragón durante 4 segundos. Nos venimos, le damos a mostrar 4 segundos y luego tiene que esconder. Lo mismo tenemos que ver con el huevo de dragón. Sabemos que tiene que esperarse 7 segundos para antes de mostrarse. Pues al comenzar bandera, tiene que esconderse, esperarse 7 segundos, se tiene que, después de esos 7 segundos, mostrarse, pero además se tiene que mostrar en el sitio que le habíamos colocado. Y luego se muestra durante 4 segundos y luego se tiene que esconder. Ponemos 4 segundos. Y después de los 4 segundos, les tenemos que dar a esconder. Vamos a repasar el castillo. El castillo se tiene que mostrar al principio, tiene que esperar 3 segundos, que es lo que dura la portada, y luego se tiene que esconder. Le vamos a dar que espere 3 segundos y se tiene que esconder. Ahora vamos a repasar todos nuestros elementos y personajes. Al principio de la historia tienen que estar todos escondidos, excepto cuando tengan que aparecer. Giga aparecerá en el fondo de la escuela, pero al principio cuando pulsemos bandera tiene que estar escondido. Lo mismo pasará con el resto de personajes, con lo cual podemos duplicar estas piezas en todos y cada uno de nuestros elementos. Los arrastramos encima y ya se copian. Bien, ya nos hemos asegurado de que estén todos escondidos al pulsar bandera. Vamos a probar cómo va nuestro programa. Pulsamos bandera, una tarde de aventuras. Cambia a la siguiente. Y comienza nuestra historia. Muy bien, vamos a ambientar el comienzo de la historia poniendo una voz que lea el texto y que haya una música de fondo. Nos volvemos a nuestro fondo y vamos a decir que al pulsar bandera vamos a leer. Vamos a ir poniendo aquí nuestros textos para saber lo que tenemos que escribir. Vamos a usar el texto a voz. Vamos a asegurarnos de que sea una voz en español. Por ejemplo, puede ser una voz de gigante. Vamos a probarla. Y que diga el título. Una tarde de aventuras. Luego que se espere un poco. Por ejemplo, 0,1.
y que luego diga el siguiente texto. Vamos a ver cuál es el siguiente. Nuestra historia comienza a la salida del colegio. Vamos a poner nuestra historia comienza a la salida del colegio. Nos volvemos a esperar un poco y decimos nuestro último mensaje. Pico aún no lo sabe, pero... Y ponemos el siguiente mensaje. Va a vivir una tarde diferente. Muy bien. Vamos a probar cómo suena. Una tarde de aventuras. Nuestra historia comienza a la salida del colegio. Pico aún no lo sabe, pero va a vivir una tarde diferente. Bien, vamos a probar con otra voz. Nuestra historia comienza a la salida del colegio. Una tarde de aventuras. Nuestra historia comienza a la salida del colegio. Pico aún no lo sabe, pero va a vivir una tarde diferente. Vamos a probarlo con otra voz. Una tarde de aventuras. Nuestra historia comienza a la salida del colegio. Pico aún no lo sabe, pero va a vivir una tarde diferente. Bien, tenemos que alargar un poquito esta espera. Vamos a poner... Vamos a volver a probar. Una tarde de aventuras. Bien. Nuestra historia comienza a la salida... Tenemos que esperarnos un poquito para el siguiente diálogo. Por ejemplo, un segundo. Vamos a probar. Una tarde de aventuras. Nuestra historia comienza a la salida del colegio. Pico aún no lo sabe. Bien, tenemos que esperarnos otro. Una tarde de aventuras. Nuestra historia comienza a la salida del colegio. Pico aún no lo sabe, pero va a vivir una tarde diferente. Bien, y ya comienza nuestra historia. Si queremos, podemos añadirle la música que habíamos dicho. Vamos a poner bandera, sonidos. Podemos añadirle cualquiera de las músicas que ya tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a probar con Medieval 2. Venimos a sonidos. Iniciar sonido. Vamos a probar. Bien, podemos probar con otras músicas que ya tenemos añadidas. Sí, vamos a hacer que esta música... Vamos a ver que dure un poquito. Que se repita 2 veces. Vamos a probar. Una tarde de aventuras. Nuestra historia comienza a la salida del colegio. Pico aún no lo sabe, pero va a vivir una tarde diferente. Bien, vemos que la música está un poco alta. Podemos bajar nuestro sonido fijando en nuestro volumen, por ejemplo, a un 10 o a un 20%. 15. Vamos a probar. Hemos visto que nos hemos quedado cortos en la repetición de la música. Vamos a darle 4. Una tarde de aventuras. Nuestra historia comienza a la salida del colegio. Pico aún no lo sabe, pero va a vivir una tarde diferente. Bien, vamos a alargar la repetición, por ejemplo 8, y vamos a cambiar la música misterio. Vamos a probar.
Sí, podría ser. Una tarde de aventuras. Nuestra historia comienza a la salida del colegio. Pico aún no lo sabe, pero va a vivir una tarde diferente. Y podemos probar con medieval. Una tarde de aventuras. Nuestra historia comienza a la salida del colegio. Pico aún no lo sabe, pero va a vivir una tarde diferente. Bien, se nos ha alargado demasiado nuestra canción. Sería ir ajustándola hasta que ya tuviéramos la música perfecta para que solo durara la introducción. Ahora nos falta cerrar la historia. Como ya hemos visto, lo podemos terminar con varios finales. Y luego, cuando ya terminemos con nuestro final, podemos añadir una portada de fondo. Podemos utilizar la misma portada con la que empezamos la historia o podríamos redactar un final diferente. Y con esto ya tendríamos todos los elementos para crear una historia increíble.